Bueno, que Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase que tiene que ver con la exégesis de los evangelios. Como les decía hace unos minutos, nosotros vamos a ver la vida del Señor Jesucristo, el contexto histórico en el que el Señor nació, el contexto político, el contexto espiritual en el que el Señor nació, y vamos a seguir toda la trayectoria del ministerio de Cristo. Vamos a ver los milagros especiales que Jesús hizo, sanando a enfermos, haciendo barro o a veces usando la saliva. Todo eso tiene toda una razón que nosotros la vamos a explicar. Vamos a ver la sección escatológica que tiene que ver con el fin de los tiempos y vamos a ver principalmente también cada una de las doctrinas que vayan apareciendo, porque Jesús habló mucho acerca de la doctrina, dejó una base muy fuerte acerca de las doctrinas que son el fundamento de la fe de nuestra iglesia, ¿no? El fundamento de la fe evangélica. Dicho esto, tenemos que hablar del periodo previo a lo que fue la llegada del Evangelio. Si bien el Evangelio, como vimos ya en la clase de Romanos, estaba profetizado desde hacía mucho tiempo atrás por los profetas, ahora el Evangelio se hace visible, ahora el Evangelio se materializa con la llegada de Juan el Bautista, el que va a preparar el camino del Señor, y con la posterior llegada del Señor Jesucristo, que va a predicar el Evangelio del Reino para todas las personas. Previo a esto nosotros tenemos el trabajo de los profetas conocidos como profetas de la restauración. ¿Por qué se conocen como profetas de la restauración? Porque son los profetas que hablaron en el nombre del Señor cuando Israel vuelve de la cautividad en Babilonia y se establece nuevamente en Jerusalén. Esos últimos tres profetas son Ageo, Zacarías y también Malaquías. Son los últimos tres profetas que tenemos que se conocen como profetas de la restauración. Después de la profecía de Malaquías, se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 10. En Ezequiel capítulo 10 nosotros tenemos que Ezequiel ve con mucha tristeza que la gloria de Dios abandona el templo. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, esa gloria que abandona el templo nosotros la tenemos materializada después del cumplimiento de las profecías de estos tres hombres, Ageo, Zacarías y Malaquías. La gloria de Dios abandona definitivamente el templo y tenemos 400 años que son conocidos como los años de oscuridad o los años de silencio. ¿Por qué son conocidos como años de oscuridad o de silencio? Porque no se levantó en 400 años voz profética. Israel no tuvo en 400 años voz profética. No se levantó ningún profeta después de estos tres que le he mencionado recién. Israel se tuvo que guiar por los escritos que ya tenía. Israel se tuvo que guiar por las profecías que ya tenía. Israel se tuvo que mover en fe sin tener por 400 años ninguna revelación profética a la vista. Esto es muy importante para nosotros, ¿sí? Nosotros también muchas veces atravesamos momentos en donde parece que el cielo está cerrado, en donde parece que no hay revelación o no hay voz profética que se levante. En esos momentos no nos tenemos que desesperar. En ese momento nos tenemos que mover en fe, con la palabra que ya tenemos, con la palabra que ya hemos recibido de parte del Señor, ¿sí? Son tiempos que a veces Dios propicia para tratar con nuestra vida, para tratar con nuestro interior. Tengan en cuenta que la presencia del Señor no está asegurada por nuestros sentidos, ¿sí? No depende de lo que yo siento, de lo que yo veo o de lo que yo oigo. La presencia del Señor está asegurada por su palabra. Entonces yo me tengo que mover en fe, aunque no vea, aunque no oiga, aunque no escuche absolutamente nada. Como ellos no escucharon durante 400 años, yo me tengo que mover en fe sobre la palabra y la revelación que ya tengo. ¿Está?
Este es un tiempo en donde la gente busca continuamente revelaciones y experiencias sobrenaturales. Y cuando esas experiencias sobrenaturales no se dan, cambian de iglesia porque creen que el problema está en la iglesia. No, muchas veces Dios hace esto, porque Dios quiere que nosotros vivamos por fe y nos movamos en fe, que no vivamos dependiendo de una revelación profética, de una visión o de un sueño, sino que vivamos dependiendo de su palabra, de lo que Él ya nos ha dicho. Muy bien, para el tiempo en el que el Señor va a nacer, esos 400 años de silencio que tenemos están influidos por algunos imperios que han sido muy fuertes en la historia, y esto está corroborado en la historia. Por ejemplo, por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa afecta en parte a esos 400 años de oscuridad en el tiempo en el que Ciro va a dar el decreto para que puedan regresar en el 537 a.C. y puedan ocupar la tierra que les corresponde, la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel, ¿sí? El imperio medo-persa fue un imperio muy bruto, muy duro, pero tuvo la política de descentralizar, al revés que el imperio babilónico. El imperio babilónico cautivó y se llevó cautivos. El imperio medo-persa liberó a los cautivos, que vuelvan a su tierra, pero lo que hacía era oprimirlos económicamente, que ellos le paguen tributo, que vivan sometidos, en su tierra, pero sometidos, ¿sí? En este tiempo, todas estas cosas fueron influyendo sobre el pueblo de Israel al momento de la llegada del Señor. Más fuertemente todavía fue el imperio griego, con Alejandro Magno a la cabeza, un imperio que trajo toda una cultura que fue nociva para la moral de la persona, ¿sí? En el imperio griego florecieron todas las artes helenísticas, todas las depravaciones sexuales se hicieron más notorias y esto fue afectando la calidad moral de la gente. Digo esto para que ustedes vean cómo llega el Evangelio, en qué contexto el Evangelio llega a darse a luz sobre la tierra, ¿no es cierto? Una fuerte opresión del imperio medo-persa que los esclavizó, una fuerte opresión del imperio griego que los llevó al hecho de quebrantarse moralmente y un tiempo que tuvieron una independencia momentánea que fue la época de los macabeos. Nuestro presidente menciona mucho el libro de los macabeos. El libro de los macabeos es un libro apócrifo. Quiere decir que no es un libro considerado dentro del canon de las Escrituras, pero eso no le quita valor, porque el libro de los Macabeos es un libro que nos cuenta toda la historia de esos 200 años antes de que naciera el Señor, el estado en el que estaba Israel y la lucha que Israel llevó adelante para sobrevivir. Muchas veces de la mano del Señor, porque si el Señor no hubiera estado con ellos, no lo hubieran podido concretar, ¿sí? En el tiempo de los macabeos, el que se destaca es Judas. La palabra macabeo traducido es martillo. Judas va a organizar un ejército para liberarse de la opresión siria. Ellos están dominados en este momento por los sirios. Antíoco Epifanes está haciendo un desastre y está sumando más confusión al corazón de las personas. Hablamos de esclavitud primero y brutalidad, ¿sí? Hablamos de quebranto de la moral. Ahora el enemigo va por la fe. Antíoco Epifanes ofrece un cerdo en el altar de Dios. Y ustedes saben que un cerdo es considerado para Israel un animal inmundo. Es decir, se burla de Dios y se burla del pueblo de Israel ofreciendo un animal inmundo sobre el altar. Y esto determina que Judas levanta una revuelta impresionante y terminan en una gesta patriótica echándolo a Antíoco Epifanes de la ciudad, lo que era prácticamente imposible porque los duplicaban en fuerzas. Pero sin embargo, él habla de las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo estuvieron del lado de Judas Macabeo, que fue con la ayuda del Señor y lo expulsó de la tierra, lo expulsó del templo y lo sacó de esa dominación
que él había tenido sobre ellos durante tanto tiempo, ¿sí? Como señal de esa victoria, Judas lo que hace es iluminar todo el templo. De ahí que nace la fiesta de Hanukkah, ¿sí? La fiesta de Hanukkah es la fiesta de las luces. La fiesta de Hanukkah es la que celebra el hecho de que se terminó la dominación siria sobre ellos, porque Dios levantó a un hombre como Judas, a toda una familia conocida como los Macabeos, y con las fuerzas del cielo pudieron echarlo a Antíoco Epifanes del templo, pudieron echarlo de la ciudad y pudieron ser libres. ¿Sí? Judas y la familia eran parte de un sacerdocio conocido como los asmoneos. Ellos van a tener entonces la gran misión de tratar de recuperar la fe y de echar a este hombre que es considerado un prototipo del anticristo, Antíoco Epifanes, ¿sí? Por el daño espiritual que le causó a Israel, por el daño espiritual con las aberraciones que hizo en cuanto a la religión judía. Tenemos entonces después el gobierno de los asmoneos con Judas a la cabeza. Ese gobierno de los macabeos duró alrededor de 100 años. Y por último, en el 63 a.C. llega lo que es el Imperio Romano. Si todo lo demás había sido brutal y asesino, bueno, es solamente una ínfima parte considerada lo que el Imperio Romano va a hacer. El Imperio Romano es aplastante, ¿sí? Es cruel, es sanguinario, es dominador, se lleva por delante todo, no le importa absolutamente nada. Arrasa prácticamente con todo. En medio de ese tiempo de ebullición espiritual, moral, político, es que llega el Evangelio, ¿sí? Ahora, cuando el Señor está por venir a la tierra, también hay sectas dentro del judaísmo que dominan al pueblo de Israel. El judaísmo nace con Esdras. Nosotros pensamos que el judaísmo nace con Moisés. No, Moisés les da la ley. El judaísmo, la doctrina judía, nace con el sacerdote Esdras, porque es cuando ellos son llevados a Babilonia que va todo el sector de Judá a Babilonia, todo lo que es el reino del sur a Babilonia, y como eran de la tribu de Judá, se los asocia y se les pone el nombre judíos, ¿sí? Ahora, la doctrina judía, la doctrina judaica, nace con el sacerdote Esdras. Esdras fue el padre espiritual de la doctrina. En esta doctrina judaica ellos tienen un templo único. Israel tenía solamente un lugar de adoración. Dios le había provisto un solo lugar de adoración porque no quería que Israel fuera como los demás pueblos que tenían muchos centros de adoración, ¿sí? Quería que hubiera un lugar único. El mensaje es que Dios es uno. Entonces, por eso Dios quería que ellos tuvieran un solo lugar de adoración, y en este caso era el templo que estaba en Jerusalén. Pero desde el tiempo de Esdras, con el fin de transmitir la palabra, había creado lo que se conoció después con el nombre de sinagogas, ¿sí? Las sinagogas hacían la función del templo, nada más que en la sinagoga no se podía sacrificar ningún animal. La sinagoga funcionaba como una escuela, en donde la gente iba, estudiaba y aprendía la palabra del Señor, ¿sí? En la sinagoga, que ellos tenían como prácticamente sustituto del templo, se leía la ley continuamente. Ustedes van a ver que Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y el principal le entrega el rollo del libro. Si el principal no le entregaba el rollo, no lo podía leer. Había todo un ceremonial que se tenía que respetar, no era que cualquiera llegaba y leía. No, el principal del templo era el que le daba el pase, por decirlo de alguna manera, para que pudiera leer. Jesús recibe el libro del profeta Isaías y lo abre en el capítulo 61 y lee la profecía. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, ¿sí? Bueno. Dentro de lo que eran las sinagogas había un concilio que dominaba, que era conocido como Sanedrín. La palabra Sanedrín se traduce como conjunto sentado, ¿sí?
era una especie de jueces. Ellos atribuían la formación de Sanedrín a lo que fue la propuesta de Jetro, el suegro de Moisés, que eso lo tenemos en Hechos 18, versículo 13, y Hechos 18 desde el 17 al 24, para abreviar. Estaba formado por 70 personas, más un sumo sacerdote que era el que lideraba, que podía ser miembro de las diferentes sectas que había dentro del Sanedrín. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote que lideraba era saduceo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Pero leamos primero Éxodo 18, 13 y desde el 17 hasta el 24. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre ellos del pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y si lo hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a este lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Muy bien. Jetro llega, Moisés se sienta en una silla y desde la mañana hasta la noche Moisés está resolviendo problemas. Jetro, que era sacerdote de Madián hasta el momento, le dice: ¿qué estás haciendo? Esto que estás haciendo no está bien, porque vas a terminar agotándote. Buscá varones de virtud, enseñale las leyes, los caminos, y entonces que esos varones juzguen los asuntos menores. Cuando hay un asunto grave, que te lo traigan a vos, ¿sí? Pero los asuntos menores que los juzguen ellos y que los resuelvan ellos. Cosa que Moisés oye el consejo. Es bueno eso, ¿eh? A veces pensamos que solamente podemos oír los consejos del pastor, o no, a veces Dios puede hablarnos a través de cualquier persona. Tenemos que ser sensibles y tenemos que ser humildes para escuchar lo que se nos está diciendo y ver si lo que se nos está diciendo puede ser beneficioso para nosotros. Hay que despojarse de toda arrogancia y de todo orgullo y recibirlo al consejo. Después uno lo analiza a ver si realmente ese consejo es válido para nosotros como cristianos. Moisés analiza lo que Jetro le dice, tiene razón Jetro, ¿no es cierto? Separa a algunos varones, se dice que separó 70 varones, y esos varones juzgan asuntos menores. Ellos atribuían la formación del Sanedrín a este tiempo. Para el tiempo de Jesús el Sanedrín no podía causar la pena de muerte, no tenía autoridad para darle pena de muerte. Por eso ustedes van a ver que lo que hace el Sanedrín es presionarlo a Pilato, para que Pilato lo mate o decrete la pena de muerte, porque el Sanedrín no tenía poder para hacerlo, ¿sí? Solamente podía juzgar asuntos menores en cuanto a la religión, pero no podía firmar un decreto de muerte. Muy bien. Dentro del Sanedrín, el Sanedrín estaba conformado por los principales sacerdotes que formaban las 24 órdenes sacerdotales. Esto ustedes lo pueden leer después, tranquilo, en Primera de Crónicas 24. David es el que organiza todo el servicio en el templo y organiza 24 órdenes sacerdotales que tienen que servir por turno. Lo podemos ver reflejado más brevemente, por ejemplo, en Lucas 1, del 8 al 10, en el caso de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Fíjense en lo que dice ahí. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase,
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Le tocó en turno a la orden de su clase, porque había 24 órdenes sacerdotales que se turnaban. Con suerte, el sumo sacerdote ministraba una vez al año, según la orden de su clase, porque eso iba girando en el turno. Miren, a veces que en las iglesias se pelean por los lugares, ¿no? Acá era toda una vida de preparación para a veces ministrar una vez en el año. Y sin embargo esperaban esa vez con mucha ilusión, con mucha emoción, con mucho entusiasmo y con mucho temor. Porque sabían que ese día iban a estar delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros, ¿no? A veces juzgamos a las personas del Antiguo Testamento con extrema dureza y ellos nos dejan una enseñanza muy grande a nosotros. ¡Cuánta humildad! ¿No? A veces si no nos dan lugar nos ofendemos, nos enojamos, que yo quiero esto, que yo quiero aquello. La lucha por los títulos, por los cargos en la iglesia. 24 órdenes sacerdotales, con suerte una vez al año les tocaba. Y no había pelea entre ellos. Esperaban ese día con toda la ilusión y con toda la humildad para poder ministrar en la presencia del Señor. También había dentro del Sanedrín escribas o legistas. Los escribas eran los que anotaban las profecías, los que anotaban las leyes, las tradiciones, eran los copistas dentro de lo que era la sinagoga, los responsables. Generalmente los escribas estaban más asociados a los fariseos que a los saduceos, porque los fariseos eran mucho más pegados a la letra, entonces los escribas generalmente estaban mucho más relacionados con los fariseos que con los saduceos, ¿sí? Y había también un grupo de ancianos dentro del Sanedrín, que eran las principales cabezas de las familias. Cada tribu tenía un patriarca y ese anciano, que era el padre de la tribu, era el que representaba a la tribu dentro del Sanedrín. Muy bien, dentro de los grupos que había en el Sanedrín estaban los fariseos. A veces oímos hablar mal acerca de los fariseos, ¿no? No seas fariseo, como si fuera mala palabra ser fariseo. El fariseo tenía un defecto, pero tenía muchas virtudes, porque el fariseo amaba muchísimo la ley, amaba muchísimo la palabra del Señor. El problema del fariseo fue que se volvió fanático, ¿sí? Y entonces puso a la ley en lugar de Dios. La ley, que era un medio para llegar a Dios, ellos la convirtieron en un fin en sí mismo, ¿sí? Su fanatismo fue tal que los llevó a darle a la ley una posición que la ley no tenía que dar, pero los fariseos amaban la ley de Dios. Eran celosos de la ley de Dios, eran guardadores de la ley de Dios. Los fariseos creían en la inmortalidad, ¿sí? Creían en que somos seres eternos. Los fariseos creían en las revelaciones, creían en las visiones. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en la vida eterna. O sea, no estaban tan errados en cuanto a la Escritura. El problema fue su fanatismo. Cuando yo era chico se cantaba una canción, que me digan de todo, fanático, loco, pero mi copa rebosa, ¿no? El fanatismo no es bueno, yo no soy fanático, porque el fanatismo nubla la razón. El fanatismo no te deja pensar, el fanatismo no te deja evaluar. El fanatismo es malo, en todos los órdenes de la vida es malo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque eso a veces nos puede arrastrar un poquito, ¿no es cierto? Vamos a leer Hechos 23, del 6 al 11, vamos a ver ahí a los fariseos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas.
Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Muy bien, este apóstol Pablo era extremadamente inteligente y sabía que todos estaban en contra de él. Entonces, ¿qué hizo? Dividir la asamblea. El Sanedrín lo estaba juzgando, él sabía que los fariseos creían en las revelaciones y que los escribas iban a apoyar a los fariseos, pero a la vez sabía que el otro grupo, el de los saduceos, que era un partido radical, se oponía a todo lo que los fariseos creían. Entonces ellos no creían en la inmortalidad, no creían en la resurrección, no creían en las revelaciones, no creían en la vida eterna, ¿sí? Eran bastante más desapegados a lo que era la palabra en sí, el espíritu de la palabra en sí. Entonces Pablo tira la pelota en el medio, como quien dice, ¿no? Y se terminan peleando entre ellos y liberándolo a Pablo. Muy inteligente la estrategia del apóstol en este caso. Entonces, ahí están los fariseos y los saduceos, que se oponen entre sí. Están los escribas o doctores de la ley, cuidadosos copitas, que siempre están asociados a los fariseos, como decíamos recién, que ahí los vemos en acción, poniéndose del lado de los fariseos, porque ellos creen de la misma manera, al ser celosos de la Escritura, ellos han leído la Escritura puntillosamente, entonces creen en la vida eterna, creen en la inmortalidad, creen en la resurrección, y dicen, bueno muchachos, si Dios le habló a Pablo, déjenlo tranquilo. ¿Para qué nos vamos a pelear con él? Y se produce una disensión entre ellos. Y había otro grupo dentro de ellos, dentro de lo que era el Sanedrín, que eran los judíos de la dispersión o de las diásporas. Ustedes van a leer en la carta a Santiago, por ejemplo, que dice a los judíos de la dispersión. ¿Sí? ¿Quiénes eran los judíos de la dispersión? Los judíos que por alguna razón, ya sea política, se tuvieron que ir de Jerusalén y no vivían en Jerusalén. Entonces eran considerados judíos de la dispersión o judíos de la diáspora. Eso quiere decir la palabra dispersión o diáspora, quiere decir que tuvieron que salir y ya no residían en Jerusalén. Hubo 3 grandes movimientos de diáspora. El primer gran movimiento de diáspora fue en el año 780 a.C. Esto lo registra Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 24 y 33. Nosotros ahí vemos el nacimiento del grupo samaritano con esta diáspora, porque cuando Salmanasar IV, rey de Asiria, invade Israel, lo que hace es debilitar a Israel. ¿Cuál era la manera de debilitarlos? Mezclarlos con otros pueblos. Siempre fue la estrategia del enemigo para debilitar al Hijo de Dios, mezclarlo. Cuando lo mezcla, pierde la esencia. ¿Sí? Entonces, Israel es mezclado obligatoriamente por este rey asirio, Salmanasar IV, y al emparentar Israel con gente de otras naciones que este rey trajo, nace lo que es el mestizo, podríamos decir de alguna manera, que es el samaritano, que por eso ellos lo odiaban tanto, porque el samaritano había perdido su identidad, no era judío puro, era un judío que se había mezclado con otros pueblos. ¿Sí? Eso fue en el primer movimiento de diáspora. Podemos leerlo. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Serfabai, y los puso de las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿El resultado cuál fue cuando los mezcló? Temían a Jehová, pero adoraban a los dioses de las personas con las que se habían emparentado. Entonces fueron perdiendo no solamente la identidad en cuanto al linaje puro,
a la sangre pura, sino que también fueron perdiendo la identidad espiritual, porque se fueron mezclando con la idolatría de los otros pueblos. Esto fue una estrategia que usó el enemigo, y la sigue usando hasta el día de hoy. Cuanto nosotros nos mezclamos con el mundo, cuanto nosotros nos mezclamos con las personas que no tienen a Cristo en el corazón y emparentamos con ellos, lo que estamos haciendo es perder nuestra identidad. Perdemos nuestra identidad espiritual, porque por lo general esas personas van a traer su manera de creer, esas personas van a traer su manera de adorar, y eso va a ser un problema dentro de lo que es el seno del matrimonio, dentro de lo que es la unión. Ellos tenían la orden de parte de Dios de que no se podían mezclar con otros pueblos, se tenían que mantener puros, ¿sí? Muy bien, el segundo movimiento de diáspora fue en el año 580 a.C., cuando Nabucodonosor invade el territorio del sur ahora. El primero fue el norte, 200 años después es el sur, y ahí se genera el segundo movimiento de diáspora, que lo tenemos en Segunda de Reyes 25, del 8 al 12. ¿Por qué se genera el movimiento de diáspora? Porque no todos los judíos quisieron regresar de Babilonia. Los judíos en Babilonia descubrieron el comercio y se dieron cuenta que el comercio era mucho más productivo y más liviano que la agricultura. No era lo mismo trabajar la tierra que poner la tiendita. Entonces muchos de los judíos no volvieron a Jerusalén, no quisieron volver, se quedaron en Babilonia. El dinero, la comodidad los atrapó. Ojo con esto, que muchas veces los cristianos somos atrapados por el dinero y la comodidad. Y no nos damos cuenta y vamos perdiendo la gracia del Señor. Hubo un gran número de judíos que no quiso regresar porque estaban muy cómodos, habían descubierto el placer del comercio. De hecho, son comerciantes hasta el día de hoy. ¿Sí? Leemos el versículo. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los pueblos que habían quedado de la ciudad, y a los que habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Muy bien, hubo 3 movimientos en donde Babilonia se llevó cautivos de Israel, y hubo 3 movimientos en donde Israel regresó a la tierra de Jerusalén, ¿sí? Pero ya le digo, muchos de esos judíos no quisieron volver porque se acomodaron a lo que era el comercio. El tercer movimiento de diáspora lo genera en el año 63 después de Cristo Nerón, cuando Nerón comienza a perseguir a la iglesia de una manera brutal. Hoy mucha gente va al Vaticano y va a ver la piazza famosa de San Pedro, y muchos cristianos van a ver lo maravilloso de esa estética y se olvidan que en esa plaza de San Pedro los cristianos eran empalados, cubiertos con brea y prendidos fuegos. A causa de esa persecución de Nerón fue que los judíos, y muchos de esos judíos convertidos, salieron y se generó el tercer movimiento de diáspora, ya de judíos convertidos, que tuvieron que emigrar por el mundo. Dentro de lo doloroso y lo malo que tiene esto, lo positivo que tiene es que gracias a esa dispersión el evangelio se desparramó por el mundo de la época, ¿sí? Porque se vieron obligados a salir y en la medida que salieron llevaron el evangelio a las demás ciudades, ¿no es cierto? Había otro grupo que se conocía como prosélitos. Vamos a ver esto y vamos a pausar un minuto. Los prosélitos eran los que no eran judíos, pero adoptaban la religión judía.
Ellos adoptaban la religión judía con todos los ritos de la religión judía, es decir, se circuncidaban, hacían todo lo que tenían que hacer, no habiendo nacido como judíos, ¿sí? Mateo 23:15 nos habla acerca de prosélitos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Bueno, ahí está la denuncia del Señor, ¿no? Pero dice, ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito, es decir, para convertir a uno que no es judío al judaísmo. Ese era el prosélito. No era judío, no había nacido en Israel, no tenía sangre judía, pero amaba el judaísmo, amaba la ley y se convertía y participaba de todos los ritos de la ley. ¿Está? Por el otro lado estaban los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran personas que simpatizaban con los judíos, pero ni se circuncidaban ni se sometían a los ritos de Israel. Eso lo tenemos en Hechos 10:1. Hubo en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda la casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Piadoso y temeroso de Dios. Él simpatizaba con la ley judía, pero no se había circuncidado ni se metía en lo que tenía que ver los ritos. Cornelio tenía temor de Dios, por eso se lo llamaba temeroso del Señor.